Muy buenos días, mi nombre es Jessica Mozo y mi compañera que nos acompaña, Sandra Ordóñez. Hoy le vamos a hablar acerca de nuestra línea de tiempo que es Evolución Política de la Educación Inclusiva, una cronología de 60 años de avances y desafíos. En primer lugar, tenemos el decenio de 1960 a 1970. Durante este periodo, la educación inclusiva comenzaba a tomar forma enfocándose en la normalización de la vida de las personas con limitaciones a través de un modelo médico. La palabra que se eh, enmarca en este decenio es la normalización, porque era central en la educación inclusiva, buscando que las personas con insuficiencias vivieran de manera semejante al resto de la sociedad. Aquí también encontramos la Convención de UNESCO en 1960. Esta convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en las esferas de la enseñanza adaptada en 1960. La creación del ICBF en 1968 es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta organización jugó un papel crucial en la implementación de las políticas de educación inclusiva en Colombia, ya que este instituto se creó con el objetivo de atender a la infancia y promover su bienestar. También encontramos el decreto 3157 de 1968. Este reorganizó el Ministerio de Educación de Colombia, estableció la División de Educación Especial. Este decreto fue un paso clave para familiarizar la atención educativa en niños con discapacidad. El ancla de este decenio fueron los movimientos por los derechos civiles, ya que estos movimientos fue a nivel global durante la década e influyeron en la percepción de los derechos de las personas con discapacidad. En el decenio de 1970 a 1980 fue el surgimiento de las necesidades educativas especiales. Durante este periodo, el enfoque cambia a las necesidades educativas especiales, promoviendo una inclusión en el sistema educativo. Las necesidades educativas especiales son enfocadas en las estrategias y apoyos que requieren los estudiantes para acceder a una educación de calidad. En la política internacional, que está el informe de Wanworth en 1978, este informe introdujo el término NEE, es decir, necesidades educativas especiales, transformando la visión sobre la educación en estudiantes con discapacidad y promoviendo su inclusión en las aulas regulares. En la relación nacional tenemos el decreto 088 de 1976, pues este decreto marcó un hito al definir la educación especial como parte integral del sistema educativo colombiano, promoviendo la atención de las necesidades educativas especiales. Acá el ancla histórica fue la crisis global del petróleo. Ustedes dirán que tiene que ver el petróleo con la inclusión o con estas políticas, pues tuvo que ver mucho porque la crisis del petróleo impactó la economía global y por ende las políticas educativas. Entonces este fenómeno este fenómeno fomentó un enfoque en la eficiencia y el uso de los recursos educativos, es decir, que ayudó para que pudiera avanzar en ese proceso. Acá tenemos la integración escolar en el decenio de 1980 a 1990. Pues este periodo marcó un esfuerzo significativo por incluir a los niños con discapacidad en escuelas regulares, aunque con frecuencias en aulas separadas. Es decir, que antes no se hacía, luego se dieron para que los niños se incluyeran en las escuelas regulares, ahora los incluían, pero los sacaban del aula. Es decir, estaban en la misma institución, pero no en el mismo aula. Es decir, que los separaban. Acá tenemos la declaración de la ONU, que esta declaración de los derechos de los impedidos, que fue en 1975, pues presentó una perspectiva legal, resaltando los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sentando bases para la política inclusiva. Y acá mismo se dio la conferencia de que esta conferencia fue en 1990 sobre la educación para todos. Destacó la importancia de la educación inclusiva como un derecho humano fundamental, enfatizando el acceso universal en la educación. Es decir, un movimiento para la educación para todos. La ley 12 de 1987 en Colombia establece los derechos de los niños con limitaciones, promoviendo su inclusión en el sistema educativo y protección de sus derechos fundamentales.
Y aquí el ancla fue la caída del muro de Berlín, pues la caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la división ideológica, es decir, que aquí terminó esa división ideológica en el mundo, reflejando la necesidad de un enfoque inclusivo en todos los aspectos sociales, incluyendo la educación. Ahora los dejo con mi compañera Sandra Ordóñez. Gracias, compañera Jessica. En el decenio de 1990 hasta el 2000 hizo un giro hacia la educación inclusiva, ya que durante esta época el sistema educativo comienza a reconocer las necesidades de adaptarse a la diversidad de los estudiantes. Este enfoque educativo centró que la idea de las instituciones debía adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante. En la Conferencia de Salamanca de 1994, sentó las bases para la educación inclusiva, enfatizando que las escuelas debían acogerse a todos los niños independientemente de sus capacidades y necesidades especiales. En la Constitución de 1991, incluye artículos que garantizan el derecho a la educación de las personas con limitaciones, reflejando un compromiso con la justicia social e inclusiva. La Ley 115 establece que la educación de personas con limitaciones es parte integral del sistema educativo, fomentando así la inclusión y el respeto hacia la diversidad en las aulas. La creación del World Wide Web en 1990 proporciona nuevas oportunidades de aprendizajes e inclusión, facilitando el acceso a la información para todos los estudiantes. En el decenio del 2000 hasta el 2010, durante esta década, la inclusión se amplía más allá de la discapacidad, reconociendo la diversidad de las etnias, géneros, contextos sociales. Este enfoque integral impacta significativamente la política educativa, ya que este enfoque de educación inclusiva evoluciona para abarcar no solo a personas con discapacidad, sino también a diversos grupos étnicos, de género y de aquellos que se encuentran en situación de desplazamiento. La Convención de la ONU en el 2006 habla sobre los derechos de las personas con discapacidades y establece un marco legal global que promueve la plena inclusión de las personas con discapacidades a todos los aspectos de su vida. La Ley de 1098 del 2006, en esta ley conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, establece principios rectores para la protección de los derechos de los niños y promueve la inclusión educativa. El ancla histórica, que fue el 11 de septiembre del 2001, en estos atentados del 11 de septiembre generaron un impacto global que también afectó a las políticas educativas. En este contexto, marcó un cambio a la percepción de la seguridad y la inclusión, promoviendo un enfoque mucho más amplio sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas. El decenio del 2010 al 2020, la era del PIAR y del DUAR. ¿Qué es el PIAR? El Diseño Universal del Aprendizaje y el Plan Individual Adaptación Curricular. Surgieron como pilares de la educación inclusiva, promoviendo estrategias que benefician a todos los estudiantes al eliminar las barreras de aprendizaje. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2015, las ODS y especialmente las ODS 4, buscan garantizar la educación inclusiva y equitativa a que sea una educación de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Y en el decreto de 1421 del 2007, en este decreto se reglamenta la atención educativa inclusiva en Colombia, estableciendo lineamientos claros para garantizar que las instituciones se adapten a las prácticas del enfoque inclusivo del PIAR y del DUAR. El proceso de paz. En el proceso de paz, iniciando en el 2006, impactó profundamente la educación inclusiva porque promueve la reconciliación del acceso de la educación como derecho fundamental para todos los ciudadanos. ¿Qué implicaciones trae la educación inclusiva? La educación inclusiva transforma la sociedad al asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a la educación de calidad. Las transformaciones de la política educativa. La inclusiva ha llevado a cambios significativos en políticas educativas global que promueven la Ley 115 de 1994 en Colombia, que establece la educación para personas con limitaciones en una parte integral del sistema educativo. ¿Qué desafíos actuales y futuros? A pesar de los avances, persisten desafíos como la falta de recursos y la resistencia al cambio. Estas barreras estructurales y culturales deben abordarse para asegurar que la inclusión sea efectiva y sostenible a largo plazo. En estos momentos los dejo con mi compañera Jessica. Claro,
Nuestro resumen de la evolución. Durante los últimos 60 años, la educación inclusiva ha pasado de un enfoque de normalización y exclusión a uno de inclusión y adaptación. La promulgación de leyes y las conferencias internacionales han sido fundamentales en este proceso para mejorar el acceso y la calidad de la educación para todos los estudiantes. Hoy nos despedimos con una frase y es: ayer derribamos muros ideológicos y barreras legales. Hoy nuestro reto es derribar las barreras del pensamiento, porque una educación que no es para todos simplemente no es educación. Gracias por escucharnos. Bendiciones.